Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy de lengua. Vamos a hablar de la narración de las anécdotas. Todos listos, por favor, con el libro en la página 260. ¿Sí? Vamos a ver qué son las anécdotas. Vamos a leer desde el conoce de la página 260, por favor. Las anécdotas son narraciones breves de hechos reales que pueden ser graciosos, curiosos o sorprendentes. Se cuentan de forma oral o escrita. Las anécdotas suceden en un lugar y tiempo determinados. El lugar es el espacio o escenario donde ocurren los hechos. Por ejemplo, el colegio, un parque, el jardín, entre otros. El tiempo es el momento en que sucedió lo que se cuenta. Un día, esta mañana, anoche, hace muchos años. La anécdota es algo que nos ha sucedido, algo que nos ha pasado, algo que podemos contar que sea corto, algo que nos pasó ahora en la mañana cuando desayunamos. Desayunamos rápido, tuvimos tiempo. ¿Qué nos pasó anoche antes de ir a acostarnos? ¿O en qué soñé? Me pasó esto, soñé esto, pero me desperté y cuando me desperté luego del sueño, ¿qué pasó? Son cosas pequeñas. Eso es algo que nos sucedió, algo que pasó en nuestra vida. Ayer, antes de ayer, en este momento, ¿qué nos está pasando? Y eso es lo que vamos a contar. Eso es una anécdota. Entonces, la narración de anécdotas es de aquí nos cuenta estos chicos qué es lo que han pasado en la hora de recreo. Pasemos a la página 261. Estructura de las anécdotas. Cierra por un momento los ojos y luego piensa en algún suceso gracioso que te haya sucedido en el último mes. Coméntalo con un compañero y compañero y van a contar ustedes. Las anécdotas son muy divertidas, más aún cuando son contadas oralmente. ¿Por qué? Porque el momento que contamos, lo contamos tal como lo sentimos, tal como lo hemos vivido. ¿Sí? Entonces vamos, al conoce. Las anécdotas se caracterizan por tener una estructura de un texto narrativo. Vamos a narrar. Causar interés en quienes le escuchan. Introducción, nudo, enlace. Siempre se relacionan con un acontecimiento que ocurre en la realidad y se narran en primera o tercera persona. Ustedes pueden narrar lo que a ustedes les pasaron o contar lo que a otra. A mi hermana le pasó esto el día de ayer cuando se fue al parque, que se encontró con unos perros y ella, estoy hablando en tercera persona, o simplemente contamos, yo ayer me fui al parque y me encontré con una amiga que no había visto años. Entonces, yo le dije, estoy hablando en primera persona. Las anécdotas resultan ser amenas e interesantes porque podemos contarlas espontáneamente. Adicionalmente, recuerdan que deben ser oportunas, es decir, tener alguna relación con el tema o acontecimiento que se de ese momento. Por ejemplo, la anécdota anterior puede ser contada en momento en que se está hablando de la poesía. ¿Sí? Anteriormente, en esta, aquí donde está este texto, se habla de una poesía. Entonces tú puedes contar, sí, el año pasado yo me fui a un lugar donde me contaron una poesía y ese momento a mí me pasó, ¿sí? Entonces es algo que te sucede, algún tema. Se está hablando de un tema, acuérdense, en clases muchas veces estamos hablando de un tema. Y, profes, le cuento que en mi familia, o mi tío, o a mi hermana, pasó diferentes cosas. Esas son anécdotas, ¿de acuerdo? Pasemos a la siguiente página. Sabemos que de esto tenemos que hacer el resumen. Vamos a trabajar en la página 262. Colorea las nubes que contienen características propias de la anécdota. Tenemos 6 nubes. ¿Narra hechos fantásticos imaginarios? No, porque es algo que nos sucedió, por lo tanto, esa no. ¿Tiene inicio, nudo y desenlace? Sí. ¿Sucede en un tiempo, lugar y tiempos determinados? Sí. ¿Las historias son vividas por personajes? Sí. ¿Es una narración que expresamos solo de una forma oral? No, porque podemos hacerlo escrito también. ¿Narra hechos reales y graciosos? Sí. Por lo tanto, queda de arriba la segunda y la tercera, de abajo la primera y la tercera. Los siguientes enunciados número 2
relata una anécdota, pero se encuentra en desorden. Organízalos para que la historia se pueda entender. Luego cuéntalo de forma oral. Entonces tenemos 6 puntos. ¿Cuál sería el primer punto? ¿Cuál sería, de dónde empezaría? A ver, ¿de dónde empezaría? El perro se aproximó, tan pronto el animal se le acercó. Siempre siempre que sale lleva un palo en... No. Un niño le tiene miedo a los perros. Todos los niños en el parque se rieron mucho. Ese debe ser el final. Un día fue al parque, caminó y se encontró con un perro. ¿Cuál sería la número 1? Un niño le tiene miedo a los perros. Número 1. Un niño le tiene miedo a los perros. La número 2. Siempre que sale lleva un palo en la mano para defenderse en caso de un ataque. Entonces vamos siguiendo la secuencia de la historia. ¿Cuál sería la número 3? Un día se fue al parque y en cambio se encontró con un perro que le pareció bravo. ¿Listo? La número 4. Tan pronto el animal se le acercó, el niño alistó el palo para defenderse, si era necesario. La número 5. El perro se aproximó al palo, lo olfateó y luego se orinó en él. Esa es la número 5. Y la 6. Todos los niños del parque se rieron mucho. Entonces, si vamos a pongamos adelante de cada número A, B, C, D, E, F. Queda D1, B4, C2, D1, C2, vamos a ponerle E6, F3. Es decir, si le vamos a poner en orden a las letras con el número, empezaríamos D1, C2, F3, B4, A5 y E6. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda la respuesta correcta de la número 2? Si ponemos letras A, B, C, D, E, F. Son seis números. Para ponerle en orden sería D1, C2, F3, B4, A5, E6. Ese sería el orden que corresponde a la número 2 de cómo se le puede contar o relatar una anécdota. En la número 3, lee la afirmación y explica si crees que sea correcta o si dirás que es falsa. Las anécdotas son narraciones en las que se encuentran hechos fantásticos. ¿Qué consideran ustedes? Entonces ahí van a contestar ustedes sí, no, pero ¿por qué? Si no creen que pueden estar historias fantásticas, ¿por qué? Si creen, ¿por qué? Siempre tenemos que poner el por qué. Listo. Esta es la clase del día de hoy, chicos. Nos vemos, trabajamos para el día de mañana. Son 2 horas de trabajo que sí pueden hacer. El que desee puede hacer la página 263. Esto es opcional. Este taller de producción es opcional. Lo puede hacer y me puede enviar, por favor. Es opcional esta página. ¿De acuerdo? Chao, chicos. Se cuidan. Abrazos. Chao, chao.